Muy bien, hermanos, ya son las 7 de la noche y con la ayuda del Señor, pues vamos a poner este tiempo delante de su trono, ¿le parece? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo de que tú, Padre, en esta hora puedas tomar control de todo este asunto de la tecnología, también de nuestros corazones, y que tú, Padre, puedas usar tu palabra en esta noche, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús de que tú, Padre, seas um, ayudándonos, Señor, en todas las cosas, Señor, que vamos a ver eh, en este día. Te ruego, Señor, de la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Y pedimos, Señor, de que tú reprendas al enemigo, Señor, de esta reunión, porque no tiene parte ni suerte, Señor. Y te rogamos de que tú puedas, por medio de tu gracia, darnos, Señor, la capacidad para entender tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos hoy a tener dos conferencias con la ayuda del Señor, ¿verdad? Todos los que están por allá me escuchan. Alguien por allá que me diga, sí, lo escucho. Toda bella. Amén, amén, amén. Amén, qué bueno. Bueno, muy bien. Esta es una clase, que es la clase que nosotros impartimos de la vida espiritual y queremos dar una probadita en esta noche de qué es lo que nosotros estudiamos acá en Grace, ¿verdad? Entonces, déjenme compartir unas diapositivas con ustedes y en esta primera parte nosotros vamos a hablar acerca de las victorias que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar solamente de dos victorias con la ayuda del Señor. Y la primera victoria que vamos a analizar en el día de hoy es la victoria sobre la muerte eterna. ¿Les parece? Ay, no sé si se va a ver bien este videito, pero yo voy a tratar de ponérselo. Amén. Amén. Me dicen si lo pueden ver. Guerra Mundial. ¿Lo pueden oír ahí, hermanos? Una época que marcó un antes y un después en la historia de nuestro planeta, en la cual Correcto. murieron millones de personas. Amén, Existen amén, demasiadas amén, amén. historias de las que podríamos hablar sobre esa época, pero muy pocas tan sorprendentes como la historia de Hiro Onoda, soldado que no sabía que la guerra había terminado. Continuó más de 3 décadas luchando. Onoda nació el 19 de marzo de 1922 y fue entrenado como oficial de inteligencia. El 17 de septiembre de 1944 fue enviado a la isla de Lubang en las Filipinas. Las órdenes de Onoda eran hacerle frente con estrategias de guerrilla a los estadounidenses que iban a invadir esa isla. Su misión era atacar las pistas de aterrizaje y los muelles del puerto para así evitar que fuesen usados por el enemigo. Se le pidió que sobreviviera a todo costo y que el suicidio estaba totalmente prohibido, que él debía mantener su posición y proteger la isla, sobre todo, nunca rendirse. Pero las fuerzas enemigas eran superior militarmente y tomaron la isla a los pocos días de la llegada de Onoda. Él, junto a otros 3 compañeros, lograron huir a la selva, aislándose totalmente del mundo. Este evento ocurrió casi al final de la guerra. Ellos no sabían que la guerra estaba terminando. Para ellos, su vida como guerrilleros al servicio militar continuó. Nunca se enteraron de la orden imperial de deponer las armas. Onoda sobrevivió con sus compañeros comiendo frutas y cazando animales. Y la guerra terminó, pero él nunca supo nada. Un día encontraron en la costa un panfleto que decía que la guerra había terminado el 15 de agosto de 1945, y luego de que Onoda y sus compañeros analizaran el panfleto, pensaron que era una trampa de los enemigos para capturarlos, y así decidieron esconderse aún más en la jungla. Durante años encontraron otros panfletos, cartas, periódicos y fotografías que indicaban el fin de la guerra, pero ellos continuaban creyendo que todo era una trampa del enemigo. A los 5 años de ellos estar en la jungla, a mediados del 1954, encontraron una patrulla de soldados en la playa, justamente que buscaban rescatarlos, pero por el miedo que tenía Onoda y sus hombres, comenzaron a dispararles, pensando
que ese grupo era de soldados enemigos, vestidos con ropas de aliados. En ese intercambio de disparos, murió el amigo de Onoda. 15 años después, llegó a la isla otro grupo de soldados, entre los cuales se encontraba el hermano de Onoda, el cual comenzó a cantar a través del megáfono para que Onoda escuchara y así comprendiera que era cierto que la guerra había terminado. Pero Onoda pensó que alguien intentaba suplantar a su hermano. Nunca se entregó. Pasaron muchos años y Onoda junto a otro soldado continuaron su guerra solitaria, convencidos de que algún día llegarían las fuerzas japonesas a recuperar la isla. Ambos incendiaron una cosecha de arroz en el 1972 para así supuestamente sabotear los abastecimientos del enemigo. Unos policías los vieron y les dispararon, matando así a Kazuko. Onoda fue el único que quedó vivo. La noticia de la muerte de Kazuko se conoció en Japón y reavivó un rumor antiguo, el rumor de que aún estaba vivo Onoda y que pensaba que la guerra aún no había terminado. Los hermanos de Onoda y su padre volvieron a la isla para intentar encontrarlo, pero no tuvieron éxito. Muchos decían que era solo un mito. Onoda nunca existió, solo era un rumor urbano, pues la historia era muy increíble. Una mañana, mientras Onoda hacía una búsqueda habitual de cocos, conoció a un joven, al cual no atacó, pues Onoda ya se encontraba solo, en una edad que lo volvía menos apto para capturar rehenes. Luego de hablar con este joven, el joven le dijo a Onoda que la guerra ya había concluido hace mucho tiempo, pero Onoda aún pensaba que le mentían y le dijo que no se rendiría a menos que el mayor Taniguchi se lo pidiera, el mismo que le dio la orden que fuese a ese lugar. El joven, el cual se conoce como Sasuke, tomó una fotografía de ambos y convenció a Onoda que volviera a ese lugar en 2 semanas. Onoda, ya cansado de vivir en la jungla, aunque pensaba que era una trampa, decidió volver. El 9 de marzo, Onoda se presentó con mucha cautela con su rifle en mano, en caso de que fuese una emboscada. Vestido con su uniforme y su espada y varias granadas en mano, se dispuso a presentarse en el lugar. Aún esperaba recibir nuevas órdenes para continuar su lucha contra los estadounidenses. Allí encontró al mayor Taniguchi, que hacía mucho tiempo que era un civil. Taniguchi llevó consigo la carta del emperador, donde se ordenaba deponer las armas y el cese de acciones de combate. Se la leyó en voz alta, después de unos instantes de profundo silencio y tensión. Onoda abrió el cerrojo de su fusil, descargó el arma, puso todo el equipo en el suelo y se sentó a llorar. Onoda pasó más de 29 años luchando una guerra, la cual había concluido. Cuando regresó a Japón, lo recibieron como un héroe, pero no pudo volver a adaptarse a su cultura. En 30 años Japón había cambiado demasiado para él. Onoda murió a la edad de 91 años en Tokio, Japón. Cuéntame qué crees sobre esto. Este hombre estuvo 29 años peleando una guerra que ya había terminado. Y yo me temo que es lo mismo que está pasando con muchos cristianos hoy en día. Y uno de las luchas que nosotros como cristianos muchas veces batallamos, una de las guerras que nosotros tenemos, es con el miedo, sobre todo el miedo a la muerte. Cristo murió en la cruz para darnos salvación, pero muchas veces, aunque tenemos estudios que hablan acerca de que Cristo venció la muerte, nosotros como cristianos podemos estar viviendo una vida llena de temor. Y hermano, y la falta de yo tener una seguridad de salvación produce en nosotros aspectos muy dañinos. Primeramente produce una inseguridad de nuestra alma, muy contrario a la paz que Cristo ganó para nosotros en la cruz. También, aparte de la inseguridad, produce en nosotros un temor. Pero el asunto no es solamente el temor a la muerte, sino que la conducta, la forma en que nosotros nos conducimos, no está regida por el amor a Cristo, sino por el temor de que Él nos mande al infierno. Hay hoy en día en el grupo evangélico diferentes
corrientes. Hay personas que creen que la salvación no se pierde y personas que sí creen que la salvación se pierde. Y las personas que no creen o tienen inseguridad respecto a si van a ir al infierno o no, es decir, el miedo a morirse porque no sé qué es lo que va a pasar después, hace que entonces el servicio a Dios sea, yo le sirvo a Dios para que no me mande al infierno. Es como si usted tuviese un padre al cual le sirve para que no le pegue o para que no lo castigue. Es decir, que usted sirva a alguien por miedo, no por amor. Yo le pregunto a ¿usted quisiera que le sirvieran por miedo? ¿O usted quisiera que le sirvieran por amor? Bueno, Dios es una persona y no quiere que nuestra conducta sea regida porque le tenemos miedo o porque tenemos miedo a la muerte. Fíjese, en el mundo secular, muchas personas tienen miedo a morirse por diferentes razones, ¿ok? Y cuando viene el miedo a la muerte, esto está fundamentado por una falta de fe, en algunos casos por incredulidad, y por el otro lado está basado en que el objeto de la fe está puesto en el lugar incorrecto. Hay personas que aunque creen que Cristo murió en la cruz, creen que Cristo en la cruz hizo el 99%, pero yo tengo que hacer 1% para mantenerme, entre comillas, salvo. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que Cristo hizo una parte, pero yo tengo que hacer otra para mantenerme salvo y no perder la salvación. Entonces, se produce un miedo que hace que estos hermanos estén presos de inclusive falsos maestros que, aprovechándose de ese temor, los esclavizan. Eso se ve hoy en día muy claramente. Ahora, como dije anteriormente, el miedo está producido por una falta de fe o por un falso objeto de la fe. Después voy a explicar qué cosa es objeto de la fe, ¿ok? Pero vamos a ir definiendo algunos términos. Fe. ¿Qué significa fe? Bueno, fe significa confianza. La palabra fe significa confianza de que Jesús es el único y suficiente Salvador. Ahora bien, ¿cómo se definen las obras? Bueno, las obras es cualquier actividad física o mental que se hace, escuche bien, con el propósito o el fin de lograr un resultado. Es decir, usted hace algo pensando de que con lo que usted hace va a lograr algo. Eso es, en sentido general, lo que es una definición de obras. Hermanos, en las religiones del mundo, el cristianismo se diferencia del resto de las religiones porque nosotros tenemos una creencia, que nosotros somos salvos, somos justificados únicamente por la fe y no por las obras. Fíjense, en el hinduismo, yo no sé si usted sabe, pero hay 330 millones de dioses. Búsquelo después por Google para que usted vea. Creo que hay como unos 10 que son los principales, pero los hindúes aseguran de que ellos tienen 330 millones de dioses a los cuales hay que aplacar, hay que satisfacer con ciertos rituales, porque si no se enojan. ¿Ok? Entonces usted se imagina 330 millones de dioses enojados con usted. ¿Ok? El budismo también es acerca de obras. Buda creyó que la clave para alcanzar nirvana, que se supone que es el estado de perfecta paz y felicidad, es a través de un entendimiento de las cuatro, que le llaman las 4 verdades nobles, y la práctica del camino noble, que también consta de 8 partes más. En el islamismo es la misma cosa. El paraíso puede obtenerse cuando Alá pese tus buenas obras con las malas obras y determine, ¿verdad?, si tú puedes entrar o no puedes entrar al paraíso. Cuando vamos al catolicismo, nosotros vemos que la salvación, yo pongo aquí la palabra justificación y salvación como equivalente, ¿ok? La justificación, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero en el catolicismo acepta de que nosotros somos salvos por la fe. Sin embargo, añaden
por eso que ustedes ven que está puesto con letras rojas, las obras, es decir, en forma de sacramentos, ¿cierto? Entonces, cuando usted le pregunta a un católico si es salvo o no es salvo, lo primero que le va a decir es, yo no sé. ¿Quién sabe Diosito allá? Es decir, no tienen una seguridad de salvación presente, sino lo tienen tienen puesta la salvación en un futuro incierto, porque no se sabe. ¿Bien? Ahora vamos a ver algo interesante, pues voy a ir acá a esta, la presentación anterior, es decir, la diapositiva anterior. En ciertas denominaciones evangélicas que son salvos, también muchos de ellos, no voy a decir todos, pero por favor, si pueden apagar los micrófonos, se comete el mismo error. Hay iglesias evangélicas que dicen que la salvación es la fe más el arrepentimiento. Ahora, es decir, usando esta fórmula, fe más arrepentimiento igual a justificación o salvación. ¿Ok? Es decir, ponen un requisito que la persona tiene que arrepentirse, tiene que hacer algo para poder salvarse aparte de la fe. Esto se hace muchas veces de una forma inconsciente. ¿Ok? Y no negamos, no me malentienda, hermano. Nosotros creemos en el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es aquella forma que te dice de que necesitas un salvador, de que tiene que haber un cambio de vida. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Entonces, no negamos el arrepentimiento. Lo que pasa es que no creemos que el arrepentimiento es un medio de salvación. ¿Ok? No es un medio de salvación. Usted no se salva por estar arrepentido. Judas estaba arrepentido y se ahorcó. ¿Ok? Hay muchas personas que están arrepentidas que le dicen, sí, yo sé que si yo me muero, yo me voy a ir al infierno. Están plenamente convencidos. Y eso no quiere decir que sean salvos. Es decir, que la salvación no viene porque usted le añada la fe, nada. Que le añada el bautismo. No, hermano, es que si usted no se bautiza no puede ser salvo. Bueno, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo para bajarse, bautizarse, para entonces, no, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe solamente, sin obras. Hay otra persona que dice, no, si tú no tienes evidencias que se vea de que realmente tú eres cristiano, es decir, como que tu salvación está en duda porque tenemos que ver evidencia, porque dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Entonces usted se queda, bueno, entonces ¿cuánto fruto tengo yo que hacer para probarme a mí mismo de que realmente yo soy salvo? Es decir, ¿qué cosa tengo yo que hacer, obras, para yo dar evidencia de que realmente soy cristiano? O para yo tener una seguridad. Ahora yo le pregunto, ¿qué cantidad de evidencia hacen falta? ¿Y qué tipo de evidencia hacen falta para entonces yo tener una seguridad de salvación? ¿Se da cuenta, hermano? Entramos a un campo en el cual volvemos a lo mismo de las religiones paganas, que no tienen una seguridad de salvación presente, ¿verdad? La salvación es incierta. Hay otra persona que dice, no, el señorío de Cristo. Y dentro de esto están también muchos de la línea de John MacArthur, que yo lo respeto con todo mi corazón, pero al hecho de enfatizar tanto de que nosotros tenemos que estar bajo el señorío de Cristo, ya el señorío de Cristo se vuelve obras y como un requisito para ser salvo o para dar evidencia o una muestra de que verdaderamente eres salvo. Claro que creemos en el señorío de Cristo. Cristo no es solamente nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él manda y nosotros tenemos que estar bajo obediencia. Pero no mi obediencia es un medio de salvación. Yo no me salvo por ser obediente, porque si mi salvación dependiese de qué tan obediente yo soy o de qué tan sometido yo esté al señorío de Cristo, como decimos allá en Cuba, abolina el papalote. Estamos perdidos. ¿Ok? Otra persona dice, no, es que yo soy salvo, tenemos que ser, este es otro error, fe en la fe. La fe es el medio para llevar a Cristo, pero quien me salva a mí es Cristo, no mi fe.
¿Okay? Sí, la fe no es un medio de salvación, la fe no es un fin, no es el objeto de mi salvación. La fe es el medio, la fe es el puente que me lleva a Cristo, pero a mí el que me salva es Cristo, no mi fe. Amén. Ok, estamos claros en eso. Por eso cuando nosotros vamos a dar el mensaje de salvación, nosotros tenemos que ser muy precisos en el tipo de lenguaje que usamos. A veces le decimos, si confesares con tu boca, obras. Entonces, si es fe, más si yo confieso con mi boca. Ahora entonces, todos aquellos que sean mudos quedan excluidos del reino de Dios, porque no pueden decir con su boca. Entonces quedarían completamente perdidos por no poder hablar. ¿Se da cuenta? Lo estoy llevando un poco hasta el plano un poco jocoso para que nosotros nos demos cuenta de qué cosa es lo que estamos afirmando muchas veces. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando acerca de la fe, salvación por fe solamente, no le podemos añadir nada. Hay otra persona que dice, no, hermano, que yo estoy perseverando. Porque entonces malinterpretan pasajes que habla, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que pasa es que no pueden hacer una exégesis correcta de qué es lo que significa salvación en ese contexto. Eso significa salvación desde el punto de vista físico, no salvación de la condenación eterna. Sí, muchos pasajes sacados de contexto, otras personas dicen, no, el que no tuviere santidad, nadie verá a Dios. Entonces mi salvación depende de mi santidad. Y lo vemos en Facebook, muchas personas poniendo, no, porque sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, ¿santidad de quién? ¿La mía o la santidad que Cristo me dio? Yo soy santo, yo soy escogido de Dios en el momento que yo creí en Cristo como Salvador, pero no es mi santidad, es la santidad que Cristo me dio, posicionalmente, no experimentalmente, porque si fuésemos a ver por mi santidad o por su santidad, mi hermano, también estaríamos perdidos. Por lo tanto, la salvación no es por perseverar. En otras palabras, perseverar para mantenerme salvo. Entonces, todas estas personas viven con un miedo dentro de sí que si no persevero lo suficiente o no doy suficiente evidencia, no tengo la seguridad de que si yo muero hoy, yo voy a ir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su fe no está en el objeto. El objeto de la fe no está puesta 100% en Cristo Jesús y la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Ni por guardar sábado, ni por guardar domingo, ni por guardar miércoles, ni jueves, ni martes, usted va a ser salvo. Así que no le añada a la fe un día de reposo como medio de salvación. Así que cualquier cosa que nosotros le pongamos como en esa ecuación que tenga que ver con obras, nosotros estamos dando un evangelio corrupto, corrompido. Ahora vea, vamos a hacer un ejercicio en el caso de la circuncisión. ¿La circuncisión es una obra, sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. En las obras se caracterizan por esto, hermano, porque hay un acto físico, tiene que ser visto por los sentidos, tiene que ser por medios físicos y tiene que haber un agente físico. Ahora vea, en la circuncisión hay un aspecto físico involucrado, ¿sí o no? ¿Verdad? Está el órgano masculino del hombre, ¿cierto? Es visto por los sentidos, ¿te lo puede ver? Sí, claro. Si veo el órgano sexual del hombre, sí puedo ver que fue circuncidado. ¿Cuál fue el medio físico que se usó? Un cuchillo o un bisturí. ¿Quién fue el agente que lo hizo? Fue un doctor, un practicante, quien sea. Ahora vamos al bautismo. ¿El bautismo es una obra? ¿Sí o no? ¿Hay un aspecto físico? Sí. Sí, claro que sí. ¿Es visto por los sentidos? Sí, para eso es que usted llama a la iglesia y pone muchos testigos. ¿Por qué? Porque es un acto público, ¿cierto? ¿Hay un medio físico? Claro, está el agua. ¿Hay un agente físico? Sí, el pastor que lo bautiza. Entonces cumple con todos los requisitos de una obra. Si usted dice confesión con su boca, nada más estoy poniendo estos 3 ejemplos, hermano. ¿Hay un aspecto físico? Sí. ¿Es visto o oído por los sentidos? Si es oído por el oído. ¿Hay un medio físico? La lengua. ¿Y hay un agente físico? Sí, el confesor, el que confiesa con su boca. Entonces, si usted dice que la salvación es por el bautismo, usted está diciendo que la salvación es por medio de obras.
Si usted dice que la salvación es por confesar con su boca, usted está diciéndole a la gente el mismísimo mensaje que otras religiones están mandando al mundo, de que sí es la fe más lo que usted tiene que hacer. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros entramos aquí, nosotros sabemos que la salvación es por fe en Jesucristo solamente. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos acerca de esto. Romanos 3, búsquelo ahí, hermano, en su Biblia. Romanos 3, del versículo 21 al 28. Y aquí habla acerca de la justificación. Amén. Ahora vamos a ir a analizar algo, porque no podemos entrar a Romanos 3 si yo no le aclaro algunas cosas. Amén. ¿Le parece si hacemos un breve ejercicio? ¿Ok? Bueno, Dios es creador, ¿sí o no? Amén. Dios tiene el derecho de propiedad, ¿sí o no? Si yo soy dueño de este mouse o de este ratón acá, si es mío, ¿puedo yo hacer con lo que es mío lo que yo quiera? Claro. Porque es mío. Si yo me lo pico en pedacitos y yo me lo trago, bueno, hermano, si usted quiere hacerlo así, porque es suyo. Si yo lo quiero machacar, si yo lo quiero guardar, si yo lo quiero pintar florecitas, si yo lo quiero poner arriba de una mata, Es suyo. es mío. Yo hago lo que yo quiera. Bueno, como dice en inglés, guess what? Adivina qué. Dios es el creador de todo lo que existe. Y Él tiene como Dios derecho de creación. Y también tiene el derecho a poner sus leyes sobre lo que es de Él. Dios tiene el derecho de decir, mucha gente dice, no, que yo hago lo que yo quiera. No, usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted no tiene el derecho de hacer lo que usted quiera porque usted pertenece a Dios, porque Dios lo hizo usted y usted es propiedad de Dios. Y todo lo que existe, los astros, toda la creación, Dios es el dueño de ella. ¿Ok? Ahora, Dios tiene el derecho de poner las leyes. Dios, el humanismo de hoy te dice, no, yo tengo libertad de hacer lo que yo quiera. Dios te dice, no, tú no tienes libertad de hacer lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que yo te diga que haga porque yo soy el dueño. Usted no entra a una fábrica, hermano, le dice al dueño de la fábrica qué es lo que debe de hacer porque lo hace sacado de allí. Porque usted no tiene el derecho de ejercer autoridad en ese lugar. Hermano, Dios tiene el derecho de poner sus leyes. ¿Y cómo se llaman las leyes de Dios? ¿Cuáles son las leyes de Dios? Los mandamientos, ¿cierto? Ahora, muy bien, ¿qué cosa es pecado? El pecado es desobediencia ¿a qué? A los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. ¿Y qué cosa es la ira de Dios? Es que la manifestación justa del furor divino en contra ¿de qué? Del pecado y del pecador. Hoy en día se le dice a la gente un mensaje muy diluido, que Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero también está airado en contra tuya. ¿Okay? Estamos viviendo en unos días de un posmodernismo donde nadie quiere decir incluso la palabra no. Todo tiene que ser puesto positivamente. Está el positivismo, todo tiene que ser positivo. Si usted habla algo en la iglesia que está medio aquí, la gente dice, ay, el pastor ya me está regañando. ¿Ok? Porque no queremos que se nos exhorte. Siempre queremos oír bendiciones. Ponga un versículo en Facebook que hable de un salmo, de las promesas y verá 150 likes. Ponga algún pasaje que tenga que hablar con algún mandamiento, 2, 3, 4, 5 likes. Y eso medio apretado, ¿verdad? A lo mejor por pena por usted, ¿verdad? ¿Me está dando cuenta? La ira de Dios es la manifestación de su furor porque el hombre se ha rebelado contra sus leyes. ¿Ok? Ahora, usted va a ver en este pasaje otro punto aquí que es el punto de la propiciación. En el Antiguo Testamento, recuerden que se hacían sacrificios. ¿Para qué? Se hacían sobre el propiciatorio y no quitaba los pecados, sino que calmaba la ira de Dios. ¿Cierto? ¿Recuerdan de esto? Entonces, usted va a ver el término propiciación, que es detener la ira. Redención significa liberación, cuando usted libera a alguien mediante el pago
por un rescate, ¿cierto? Por un precio. Y justificación es el decreto de Dios como juez, donde agarra el martillo y dice, ¡pum! Caso cerrado, usted es declarado not guilty, no culpable, usted es absuelto de todo tipo de pena, ¿ok? O de castigo. Muy bien, vamos a entrar a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28. Y vamos a ver en Romanos 3 que habla acerca de esa salvación o de esa justificación. Dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado ¿qué? ¿Qué cosa es la qué? La justicia. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? La declaración de qué? De no culpabilidad. Es decir, en pocas palabras, hermano, yo voy a usar la palabra salvación y justificación como sinónimos, ¿ok? Entonces, se ha manifestado la salvación de Dios testificada por la ley y por los profetas. En pocas palabras, la ley son los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y el resto del Antiguo Testamento lo que se llamaba los profetas. La ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento apuntaba a que Dios un día iba a salvar a la humanidad. Amén. Muy bien. Ahora, la justificación y salvación puede obtenerse solamente por la fe en Cristo. Dice aquí el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por favor, si pueden apagar los micrófonos. Si el equipo técnico, por favor, me pueden ayudar con eso. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Ok? Entonces, la justificación puede obtenerse por medio de ¿qué? Recuerden, es un medio, no es un fin, no es un objeto, es el medio. ¿Ok? La justificación es que gratuita y dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo, por favor, apaguen los micrófonos, por favor. Bien chula, una cabina y media que no. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué quieres, hermano? Yo le hago la pregunta, ¿qué quiere decir gracia? Puede todo. Regalo inmerecido de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios, ¿cierto? Y si es un regalo, ¿por qué Pablo pone la palabra gratuito? Porque mire lo que dice aquí el verso 24. Siendo justificado, es decir, siendo salvo, de forma que gratis. Gratis. Ya Dios pagó por eso. Gratis. ¿Y por qué gratis? Porque usted no tiene que pagar nada. ¿Se dan cuenta, hermano, del problema cuando usted le dice a la gente tiene que tener fe más? No hay que pagar nada más. Es gratis. Y eso deja a la gente así, ¿cómo que gratis? Porque nosotros estamos acostumbrados a ganarnos las cosas. Y cuando alguien nos da algo regalado, en mi país dicen, ese huevito quiere sal. Ajá. Es como que empezamos a decir, aquí hay algo, como dicen por allá, tanta amabilidad me confunde. ¿Verdad? Es como que cuando alguien le da algo a usted, porque nos ha enseñado que nada es gratis. ¿Cierto? Entonces tendemos a desconfiar cuando alguien nos dice que algo es gratis. Y lo maravilloso de la salvación es que se te dice es gratis. Pero es gratis aún tú ni yo mereciéndola. Porque si yo te digo a ti, mi querido hermano, de que este vaso es gratis y yo le digo a usted que me tiene que pagar $100 por mes, entonces no es gratis, es una venta. Y Dios no nos está vendiendo la salvación.
Dios nos está regalando la salvación. De tal manera que si yo tengo que hacer algo por yo ganarme o yo mantener la propiedad de este vaso una vez que se me regala, entonces ya no es regalo, ya es una venta. No, el Señor no nos ha vendido la salvación. Por eso, entonces, ¿cuál es el temor? A perderla, lo que nunca has comprado. ¿Por qué tienes miedo a perder lo que nunca has comprado? Lo que nunca ha sido tuyo. Tenemos que entender la dimensión de una salvación tan grande. Aleluya. Ha sido una salvación muy grande, hermano. No que haya sido barata, porque costó la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero ahora se nos ofrece de forma gratuita. ¿Por qué se pone gracia y por qué se pone gratuitamente? Para enfatizar, es una forma enfática de decir que la salvación es 100% gratis. ¿Okay? Esa es la forma gramatical que el griego usa para decirnos y enfatizarnos sobre este hecho. Y por eso usted ve que yo ya estoy haciendo tanto énfasis, porque la Biblia hace énfasis en esto, de que es gratis. Ahora bien, la justificación y la salvación se fundamenta en la muerte de Cristo. Ahora dice, ¿mediante qué? La redención. ¿Qué cosa es la redención? ¿Qué dijimos acá que era la redención? La redención significa la liberación de algo, de alguien, mediante el pago de un precio. Ahora vamos de nuevo acá. Mediante la redención, el precio que se pagó. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? ¿A quién se le pagó ese precio? ¿Saben ustedes a quién fue que se le pagó el precio por nuestra salvación? Nosotros todos desobedecimos la ley de Dios. Y cuando usted desobedece la ley y usted tiene una deuda, alguien la tiene que pagar, ¿cierto? Bueno, la redención es cuando Cristo le paga a Dios con su muerte por mi salvación. Rescate. Cristo me rescata al pagarle a Dios, no al diablo. Le paga a Dios, que es el dueño del universo, el que puso todas las leyes y el que nosotros todos hemos desobedecido. Por eso dice Isaías capítulo 53 que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, y Él va allí y le paga a Dios. ¿Cuánto es, Señor? Y Él dice, no, es tu cuerpo y es tu sangre. Aquí está mi cuerpo y aquí está mi sangre. Y después dijo, consumado es. Ya pagué a Dios el precio de tu salvación y por eso ahora te la doy de gratis. Por eso, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación. ¿Qué cosa es propiciación? ¿Calmar qué? La ira de quién? De Dios. De Dios. No solamente calma la ira de Dios, le paga a Dios por el precio de mi pecado, de mi rebelión, de haber violado sus leyes, por medio de la fe en su sangre, para manifestar ¿qué? Su salvación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ven el versículo 27. De modo que Cristo lo ha hecho todo y que Dios lo ha hecho todo. La pregunta aquí es, hace Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está tu jactancia que dice que tú por perseverar vas a ser salvo? ¿Dónde está la jactancia que tú dices porque guardas el sábado vas a ser salvo y que lo demás no? ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién se puede jactar cuando yo no podía pagar la deuda y alguien la pagó por mí? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Por lo que tú hiciste? ¿Por lo que yo hice? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. ¿Fe en qué? En que Cristo en la cruz pagó 100% mi rescate. Y aplacó la ira de Dios y ahora me ha dado vida eterna. Concluimos pues, versículo 28. Que el hombre es ¿qué? Justificado, salvado por medio de ¿qué? De la fe. Digo, sin las obras. Por fe. Sin las obras. ¿Qué enseñamos en Grace School of Theology? ¿Qué enseñamos en esta escuela? De que a la fe usted no le puede añadir nada más para ser salvo.
¿Okay? Y eso es una de las cosas que nos distingue. Salvación 100% por medio de la fe. ¿Ok? Eso es lo que enseñamos. Ahora, ¿qué enseña Efesios 2? Efesios capítulo 2 sobre la justificación y salvación. Ve Efesios capítulo 2. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice la palabra? Hermano, una de las verdades que enseña Efesios capítulo 2 es que nosotros nunca hemos merecido la salvación. Es decir, ¿cómo tú piensas que puedes perder algo que nunca te has ganado y que nunca has merecido? Ve lo que dice acá. Ustedes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y ustedes estando muertos. Ahora vea la palabra aquí. Presente participio. Y viene la palabra necros en griego, que nosotros tenemos la palabra en español necropsia. Separación, muerte. La palabra muerte en la Biblia no significa inacción o extinción. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Y ustedes estando separados de Dios en delitos y pecados en los cuales ustedes andaban, tiempo imperfecto, que habla de una acción pasada continua, ¿okay? Que no se le puede poner un límite, es decir, está poco indeterminado en el pasado. ¿Cuál ustedes andaban? ¿Cuál era nuestra condición cuando llegamos a Cristo? Hay muchas personas que dicen, no es que yo quiero primeramente prepararme y estar listo como para entonces sí aceptar a Cristo y entregarme a Dios. Hermano, yo le hago la pregunta, ¿quién de nosotros que somos salvos estamos preparados para aceptar a Cristo? Casi todos nosotros, y si no todos, llegamos a Cristo por una tragedia. Llegamos por alguna crisis de nuestra vida, porque tocamos su fondo, porque no podíamos más con nuestra vida, ¿cierto? Nadie nunca está preparado para aceptar a Cristo o para entregarse a Él. Nosotros nunca hemos merecido la salvación porque cuando Cristo nos encontró, no nos encontró orando y y leyendo la Biblia, nos encontró en nuestros delitos y en pecados y en ese estado fue que nos salvó. ¿Cómo estábamos nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo? Mira lo que dice, nosotros estamos acorde a la corriente de este mundo. ¿Y cómo es la corriente de este mundo, hermano? En sexo, borrachera, buscando ganar billetes, poniendo el pie arriba para yo pasar al otro, insultando a los demás, en odios, mentiras y todo lo que usted le pueda añadir a esa podredumbre. Nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo, de la filosofía. Cuando habla de este mundo, habla de la filosofía, la forma, el estilo de vida de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Dice aquí la Biblia, iba a decir que no lo digo yo, pero sí lo voy a decir yo porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, que no es otra cosa que Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso yo le digo a mis hermanos en la clase que todo nuevo creyente es un ex alumno del diablo. ¿O no? No éramos alumnos del diablo. No se me haga, porque todos nosotros éramos ex alumnos del diablo y a veces graduados con honores. ¿Ok? Nosotros estábamos siguiendo a Satanás. Las personas que no se han convertido, que no se han entregado a Cristo, que no son nueva criatura, son seguidores de Satanás. Son los que salen defendiendo el aborto, los que salen defendiendo el homosexualismo y los que salen defendiendo todo tipo de pecado porque siguen la corriente de este mundo y siguen la corriente de Satanás que está detrás de todos estos movimientos. Del aborto, del feminicidio, de todo lo que usted le puede añadir por ahí para allá. Así estábamos nosotros, así que no le tiremos piedra a las personas que todavía no han aceptado a Cristo, porque nosotros también éramos del grupo. Así estábamos nosotros antes. Y dice la Biblia acá que nosotros estábamos presos por Satanás. No era que solamente estábamos siguiéndolo, éramos cautivos de él. Ve lo que dice aquí, hermano, 2 Timoteo,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si acaso Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. El diablo lo tiene aquí. Usted le dice que el aborto es un asesinato y se lo quieren comer, ¿verdad? Usted dice que el homosexualismo es malo y lo tildan de homofóbico, de todos los adjetivos que ellos puedan ponerle a usted, porque el diablo tiene controlado a tal manera su mente que están presos. La palabra cautivo aquí dice la Biblia, y lo digo yo también porque lo dice la Biblia. I'm sorry, cometeme el excuse, pero eso es lo que dice la Biblia. Están presos a voluntad de él. ¿Okay? Ahora, ¿cómo fue posible entonces, si nosotros estábamos en esa condición, cómo fue que nosotros pudimos ser salvos? Ve lo que dice aquí, pero Dios, contraste. Aunque nosotros éramos así, Dios es asado. Pero Dios, ese pero es muy importante, hermano. Oh, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo fue que nosotros pudimos llegar a ser salvos, hermano? ¿Sabe por qué nosotros llegamos a ser salvos? Por 3 atributos de Dios. Por la misericordia de Dios. ¿Sabe qué quiere decir misericordia? Cuando Dios no nos paga lo que nosotros merecemos. Cuando Dios nos vio así, tuvo misericordia de nosotros y decidió no castigarlo. Él, que era dueño de nuestras vidas, podía habernos desbaratado a todos. Cuando Dios vio que el hombre pecó, Dios pudo habernos destruido de una sola. ¿Sí o no? Me salieron mal esta gente. Lo tiro, lo boto y hago otro más. O no pudo Dios haber hecho otra generación. Tenía Dios el poder de destruirnos. Pero decidió no destruirnos. Decidió tener misericordia para nosotros. Por eso cuando vemos la salvación tenemos que entender qué fue lo que pasó, hermano. Nosotros aquí estamos, miren, así, miren. ¿Qué? Fuimos salvos así, miren, en un hilito así. Somos salvos por la puritita misericordia de Dios. No por nada que yo haya hecho, ni por nada que yo vaya a hacer, ni aunque yo brinque, salte, me tire debajo de una mesa, haga lo que yo quiera. Yo fui salvo simple y sencillamente por la misericordia de Dios y por su gran amor con que nos amó. Que aún, vea este verso, hermano, que aún estando nosotros, no es que estábamos, no es que eso pasó en el año pasado, no, estábamos nosotros muertos en pecados, aún estando en esa condición de estar ofendiendo a Dios, Él me miró con ojos de amor. Él me miró con ojos de amor y nos dio vida. Y la palabra vida aquí significa vida eterna. Él me dio vida juntamente. Miren esto, hermano, qué grandioso es esto. Juntamente con Cristo. En pocas palabras, igual que Cristo tiene vida eterna, así juntamente con Cristo. Él me dio vida. Por eso dice, por gracia, regalo inmerecido, es que ustedes son salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice aquí? Nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros otro atributo de Él. ¿Cuál? Su gracia. Su gracia, las abundantes riquezas del regalo inmerecido de la salvación en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Qué obra pude haber hecho yo si yo soy salvo por 3 atributos de Dios? Por su misericordia, por su amor y por su gracia. ¿Qué parte tengo yo en ella? Pero mire acá. Otro aspecto aquí, hermano, es que la salvación es un proceso ya acabado. Muchas personas, hermano, en muchas religiones, posiblemente no tengan tanto problema con asegurar de que tal vez, fíjese, en el futuro yo vaya a tener vida eterna. El problema es que yo, mientras esté vivo, tenga la seguridad de que yo tengo vida eterna. Ahora, si usted analiza este pasaje, usted ve que dice aquí, Él nos dio vida estando aún nosotros, ¿en qué?
en pecado. ¿Y qué dice? Nos dio vida. Aquí la palabra es un auristo, es un tiempo auristo que significa un tiempo puntual en el pasado. Es decir, un día tal, a la hora tal, segundo tal, ¡pum!, se produjo algo. Dice que Él nos dio vida. Yo le pregunto aquí, hermano, ¿eso de vida no es vida eterna? ¿Sí o no? Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, ¿ese nos dio vida está en presente, pasado o futuro? Presente. Nos dio pasado. ¿Dios me va a dar vida eterna? ¿O Dios ya me dio vida eterna? Ya me dio vida eterna. ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Por lo tanto, yo, como Cristo me dio salvación en el pasado, yo puedo tener seguridad en el presente y seguridad en el futuro. Porque ya en el pasado, Él ganó la salvación para mí. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Y dice aquí que nos resucitó. Yo no lo veo a ustedes que están resucitados, hermano. Yo por lo menos me miro a mí mismo. ¿Usted se había resucitado ya? ¿Y por qué dice aquí la Biblia que ya Él nos resucitó? Pasado, presente o futuro está ese verbo. Pasado. Es decir, que su resurrección de entre los muertos está ya asegurada. No es si Diosito tal vez quiere. No, ya Él quiso. Ya lo hizo. ¿Ok? Y nos hizo, no solamente nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo lo veo sentado aquí, en esta, veo a ustedes, los veo sentados acá. ¿Qué significa eso de que Cristo nos hizo sentar? ¿Eso es tiempo pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Y qué significa que ya nos hizo sentar? Está hablando de nuestra posición. Entonces, muchas veces, hermano, el cristiano se confunde entre lo que es posición y condición. Cuando yo me miro a mí mismo, yo veo mi condición pecaminosa. ¿Ok? Pero una cosa es mi condición pecaminosa y otra cosa es mi posición ya ganada por Cristo. Entonces, no confundamos posición con condición, que eso es algo que ustedes van a enseñar aquí, van a aprender aquí en Grace, ¿ok? No quiero dar más clases de teología en este aspecto, pero lo van a ver, ¿ok? Entonces, ya posicionalmente yo estoy sentado con Cristo. Ya yo posicionalmente estoy resucitado con Cristo. Y en concerniente a la vida eterna, ya yo tengo la seguridad de que en el futuro también la voy a tener. ¿Por qué? Porque ya Cristo la ganó en el pasado. ¿Amén? Por lo tanto, la muerte de Cristo es posible mediante ¿qué? La eficacia de lo que Cristo hizo en la cruz. Dice aquí, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué? Quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Ahora, quitar significa aquí, como ustedes lo ven, remover. ¿Remover qué? Una cosa de alguien o de algo. Es decir, Cristo cuando hace su sacrificio en la cruz quita completamente ¿qué? Todos los pecados. Y vea también lo que dice Hebreos 10:10. Voy al versículo 11 ya para ahorrar un poquito de tiempo. Y ciertamente, bueno, aquí está, verso 12. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Una sola vez y para siempre el pecado para todos nosotros. ¿Ok? Por lo tanto, Cristo en la cruz pagó ¿por qué? Por los pecados pasados, presentes. ¿Usted cree, hermano, que Cristo ya pagó por los pecados suyos futuros? Yo le hago una pregunta. Si usted, de pronto, Dios no lo quiera, usted está en adulterio, sale del lugar donde está adulterando, sale a la calle y lo mata un carro, ¿usted va a ser salvo?
una pregunta. Yo siempre digo a mi estudiante, la salvación ni se gana ni se pierde, sino todo lo contrario. Sí, porque no hay ninguna de las dos. No hay ninguna de las dos. Entonces lo contrario al ganar y perder es no aplica. ¿Ok? Dios no solamente pagó por tus pecados pasados, por los presentes y por los futuros también. Ok. La vida eterna también está garantizada por la obra del Espíritu Santo. Hay mucho que se puede hablar de esto, hermano. Yo solamente quiero dar una breve, algunos argumentos sobre esto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos De Dios. de Dios. Somos salvos. ¿Por qué? Y no solamente salvos, mira lo que dice aquí, y si hijos, verso 17, también somos herederos. Herederos de Dios. ¿Y herederos de quién? ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Aquí sí hay obras. Vean, si es que padecemos juntamente con Él. Ahora, si padecemos juntamente con Él, no es para ser salvados, es para obtener herencia, es decir, recompensa. Ahí está involucrado el elemento de las obras. ¿Okay? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso que dice, pues tengo, por cierto, que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Poca palabra, hermano. Ya Cristo ganó, ya Cristo nos justificó, es decir, nos salvó, no por obras, sino por ¿qué? Por medio de la fe. ¿Qué? Ahora, nosotros ahora vamos a entrar ya al último tema, que es el tema de la victoria sobre la esclavitud del pecado. ¿Ustedes han visto alguna vez esta foto? ¿Qué le dice esa foto a ustedes? Es la pata del elefante atado, encadenado. ¿Alguien ha visto esa foto? ¿Qué significa? ¿Qué usted cree que significa? Ese es el elefante. Ajá. Se puede soltar. Ajá. ¿Y qué significa eso de que está amarrado a esa estaca? ¿Cree usted, hermano, que de un tirón ese elefante puede arrancar esa estaca? Mira, hermano, nosotros vamos a tocar el segundo tema, que es la esclavitud. La victoria que Cristo ha ganado para nosotros sobre la esclavitud del pecado. Estos elefantes, cuando son pequeños, se le amarra a una estaca. Y yo no sé si ustedes ven los circos, que los elefantes hacen este movimiento. Y dicen los que saben, que es porque están acostumbrados a tirar desde chiquitos, lo amarran a una estaca, porque son chiquitos y todavía no pueden quitar la estaca. Pero a medida que van creciendo, están ya mentalmente atados a esa estaca, que aún la estaca siendo pequeña, no le dan el tirón y la zafan porque creen que no pueden zafarse de allí. Entonces adquieren el hábito de ¿qué? De caminar de esta forma. Y usted le puede poner cualquier estaquita, por muy pequeña que sea, y no se salen de ahí. No sé si ustedes han visto fotos también de un caballo amarrado a una silla de plástico. ¿Han visto esa foto? ¿Qué es lo que significa eso? De que la persona llega a un punto de derrotarse tanto mentalmente que cree que no puede salir de allí. Hermano, nosotros tenemos cristianos viviendo en pornografía. Nosotros tenemos cristianos viviendo en pecado. Y ellos en su mente creen que, bueno, al cabo nadie es perfecto. Al cabo, ya yo soy salvo por gracia. Ya yo soy justificado, no es por obra. Entonces quiere decir que ya yo he luchado tantas veces en contra de la bulimia. He luchado en contra de la anorexia. Que ya la anorexia, que ya la bulimia es más fuerte que yo. En pocas palabras, se han autoderrotado.
El pecado ha llegado al punto de derrotarnos mental y espiritualmente. Pero hay una segunda verdad que nosotros enseñamos en esta clase, y es que Cristo en la cruz no solamente pagó por el precio de mi pecado para justificarme, para declararme justo, para salvarme, sino que en Cristo en la cruz fue allí para darme libertad sobre el poder del pecado. Esto es algo que se enseña muy poco en las iglesias, hermano. Muy pocos en las iglesias. Porque nos gustan más los sermones de 3 pasos para la felicidad. O 3 pasos para hacerme rico. Pero nadie está lidiando con las situaciones de las frustraciones del cristiano. Cuando el cristiano se frustra con sí mismo, cuando no le habla a otros de Cristo, porque se ve a sí mismo y dice, ¿qué le voy a hablar yo a otro? Haciendo lo que yo hago. Porque viven vidas de derrota, porque hay vidas de derrota. Ahora vea, en Cristo, en la justificación, Cristo a nosotros nos libra o nos libertó de la penalidad por el pecado. La penalidad significa la pena, el castigo. Cuando Cristo va a la cruz, y esto fue en el pasado, para justificarnos, para santificarnos, Cristo nos tiene que librar del poder del pecado. Hermano, si yo le digo a usted, sé santo, porque yo soy santo, póngase a pensar por un momento. ¿No sería una crueldad de mi parte pedirle a usted que hiciera algo que no puede? Si Dios me pide a mí que sea santo porque Él es santo, ¿usted cree que es porque yo puedo? Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer, ¿cierto? Por lo tanto, en la justificación, en la salvación, Él me libra de la penalidad por el pecado. En la cruz, Él me liberta del poder, de la esclavitud del pecado sobre mí. Y en la glorificación, que es el futuro, Él nos va a liberar de la presencia del pecado en nuestra vida. Ya nuestros cuerpos no tendrán la presencia del pecado. Vea, en el pasado nos libró de la penalidad. En el presente nos libra del poder del pecado y en el futuro nos va a liberar de la presencia del pecado en nuestra vida. Amén. Pero estamos en la etapa número 2. Estamos en la etapa donde estamos todavía luchando con el pecado que mora en mí, como decía Pablo. Ahora bien, el libro de Romanos capítulo 6 habla algunas verdades muy interesantes. Ve lo que dice acá. Antes, cuando nosotros no éramos cristianos, cuando todavía no habíamos sido justificados, que hablamos en el capítulo 3 de Romanos, nosotros vivíamos, ¿cómo? ¿Bajo el qué? ¿Bajo el dominio de quién? De Satanás. De Satanás y de quién más. Y del pecado. Ahora, en Romanos 6, dicen a los que Pablo le está escribiendo, bueno, si nosotros somos salvos por gracia, y cuando el pecado sobreabundó la gracia, eso quiere decir que, bueno, entre más peques, más gracia voy a tener. Jugándose la de vivo, ¿no? Pero aquí yo no quiero que ustedes se concentren en eso. Yo quiero que ustedes se concentren en lo que dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Ahora, nótese, el pecado es el reino en el cual se mueve Satanás. Que yo estuve hablando antes. Es el reino, ¿no? de la prostitución, el reino de las drogas, el reino del homosexualismo. Es ese reino donde está toda la podredumbre, es ahí. ¿Ok? Nosotros vamos a perseverar en el pecado, en ese mundo, para que la gracia de Dios abunde en nosotros. Fíjense lo que dice aquí. Antes nosotros vivíamos en ese reino. Voy a seguir con el otro. Ahora, el reino o dominio del pecado mantiene a quién? A esas personas como qué. Porque ellos le dicen, libérate, muchacho, tú que estás perdiendo el tiempo con esa iglesia. Ven, libérate, haz lo que tú quieras. Si quieres acostarte con él, acuesta. Si quieres tomar, toma. ¿Qué dice la Biblia? Jesús le respondió, le dijo, ahora noten esto, hermano, esto es una característica del pecado, que todo aquel que comete pecado, practica el pecado, es esclavo del pecado. Algo que nosotros tenemos que entender como cristiano, que sea cristiano o no sea cristiano, usted empieza a practicar el pecado y se hace un esclavo de ese pecado. Es decir, esto es una característica del pecado. El pecado tiene una propiedad adictiva.
¿Ok? Que quien quiera que sea que la practique, cae esclavo, cae preso. Dice, ¿no sabéis que cuando tú te presentas a alguno como esclavo para obedecerle, eres esclavo a quien tú le estás obedeciendo? Ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si yo empiezo a pecar, yo me voy a hacer esclavo de ese pecado, ¿ok? Miren lo que dice aquí la palabra, segundo de Pedro. Le prometen libertad, mientras ellos mismos son ¿qué? ¿Qué dice ahí? Son esclavos. Esclavos de la corrupción. Pues uno es ¿qué? No. ¿De qué? Oye, Vázquez. ¿De qué? De aquello que le ha vencido. Si la bebida te venció, eres esclavo de la bebida. Si el sexo te venció, eres esclavo del sexo. Si la chismografía te venció, eres esclavo del chisme. Si la pornografía te venció, eres esclavo de la pornografía. Llámese como se llame. Pocas palabras, ellos son esclavos. Cada vez que usted se deja vencer por algún pecado, usted se hace esclavo de ese pecado. ¿Ok? Ahora, eso era cuando nosotros estábamos sin Cristo. Ve lo que dice Pedro, en ninguna manera, porque los que, ¿qué? Los que, ¿qué? Hemos muerto ¿Qué significa la palabra muerto? sin vida. ¿Qué significa muerto? ¿Qué le dijo ahorita que significaba la palabra muerto? ¿Mm? Que no tiene vida. ¿O no? Separación. Exactamente. Separación. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Porque lo que hemos muerto al pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Yo le dije anteriormente. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Recuerda que le dije qué cosa es el pecado? Fíjense que no dice los pecados. Note el singular acá. El al pecado, singular. Porque está hablando de ¿qué? De un ambiente. ¿De cuál es ese ambiente? Del ambiente de desobediencia, del ambiente de la corriente de este mundo. Pero dice la Biblia ahí que nosotros hemos sido muertos. Si la palabra muerte significa separación, entonces ¿qué es lo que quiere decir el pasaje? Porque si yo fui separado del pecado, ¿cómo yo voy a volver aún a él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos ¿qué? Sepultados, ¿qué? Juntamente con él para muerte. Por él. Muerte significa ¿qué? Y bautismo, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo o bautizo significa sumergir, meter algo dentro de. ¿Cierto? Nosotros, si usted ve aquí, hermano, con la muerte, ¿verdad? Nos dice aquí que nosotros hemos sido separados ¿de qué? Del ambiente, del mundo, ¿de qué? Del pecado. En pocas palabras, cuando nosotros creímos en Cristo Jesús como Salvador, se produjo en nosotros una liberación espiritual. Yo le estaba diciendo hoy a Paco que este es uno de los pasajes más difíciles de explicar. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo entender, dice aquí el pasaje, miren, vamos a leerlo todo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Pero vea lo que dice acá. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados o unidos a su muerte, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él aquí? Cristo Jesús. Déjame ponérselo de esta manera, tal vez esto aclare un poquito. Hermano, nosotros somos pecadores por Adán. ¿No dice la Biblia que el hombre pecó y el pecado pasó a qué? Por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Ahora, yo soy pecador. Yo del huerto del Edén recibo ¿qué? Los efectos del pecado. Pero ¿alguno de ustedes estuvo en el huerto del Edén?
De la misma manera que usted no estuvo en el huerto del Edén y recibe la influencia espiritual del pecado, de la misma manera, aunque usted no estuvo en el Calvario, recibe los efectos del Calvario, aunque no estuvo en el Calvario. Es decir, espiritualmente yo morí cuando Adán murió. Cuando Adán fue separado de Dios. Cuando Adán fue separado de Dios, yo fui separado de Dios y toda la humanidad fue separada de Dios. Por eso de Adán yo recibo la muerte y de Cristo espiritualmente yo recibo la vida. Y la recibo cuando Él murió por mí en la cruz. De tal manera que del Edén recibo el efecto espiritual del pecado y de la muerte, la separación eterna de Dios. Y de la cruz, aunque no estuve allí, espiritualmente recibo la liberación y la unión con Cristo y la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, por lo que Él hizo en el monte Calvario por mí y por ti. Del huerto recibo muerte, de la cruz recibo salvación y vida eterna. Y ambos efectos los recibo en mi espíritu. Espiritualmente yo recibo ambas cosas. Es muy profundo, este es un pasaje muy profundo. Por lo tanto, Cristo nos separó en la cruz. Esto es lo interesante, que Cristo en la cruz, cuando Él muere allí, no solamente muere para pagar por mi pecado, sino para libertarme. Ve lo que dice acá, del poder del pecado. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿En qué? En vida nueva. Amén. Vea lo que muerte significa ¿qué? Separación. El día que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, se produjo un cambio de posición. Antes estaba en el reino de las tinieblas. Ahora estoy en el reino de Cristo. Por eso que Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de un reino a otro reino. Se ha producido un cambio de posición. También ha habido un cambio de identidad. Cuando dice que nosotros somos sepultados en su muerte y en su resurrección, esto habla de una identificación con Cristo. Y yo me identifico con algo, con alguien, cuando yo participo con esa persona de lo que Él participó. Por lo tanto, espiritualmente yo participé en la muerte de Cristo espiritualmente, no físicamente. ¿Verdad? Y cuando Cristo resucitó, yo espiritualmente resucité con Cristo. Son de esas verdades tan profundas de la palabra de Dios. En pocas palabras, cuando nosotros creímos, en ese mismo momento que creímos en Cristo Jesús, se produjo un cambio de identidad. Ya no soy yo, ahora vive Cristo en mí. Yo ahora soy una nueva criatura. Por lo tanto, se ha producido un cambio de identidad. Ya yo no soy quien yo era antes, porque ha habido un cambio de identidad. Ahora yo me he identificado en la muerte y la resurrección de Cristo, porque se ha producido un cambio en mí, dentro de mí. Ha habido un cambio de identidad. Y también ha habido un cambio de jurisdicción. ¿Saben ustedes qué cosa es una jurisdicción? ¿Qué cosa es una jurisdicción? Una jurisdicción es el ámbito en el que un país ejecuta sus leyes. Vamos a poner, si yo voy a la República Dominicana, mientras yo esté en su país, yo estoy obligado a estar bajo las leyes de la República Dominicana, y si cometo algún delito, yo soy juzgado por las leyes de la República Dominicana. Ahora, si yo cometo un pecado o una violación a la ley aquí en Estados Unidos, República Dominicana no tiene ningún derecho a juzgarme. ¿Entendemos? Cuando yo estaba en el mundo de Satanás y las tinieblas, él ejercía ¿qué? Un poder sobre mí. Él ejercía un dominio sobre mí. Él me mandaba y yo tenía que obedecer todo lo que él dijese. Yo estaba esclavo de él. Pero ahora yo he sido cambiado de país, de posición. Y ahora Satanás no tiene ni puede ejercer ningún tipo de mandamiento ni obligación sobre aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo en la cruz. No tiene derecho, ni tiene jurisdicción, ni puede hacerlo. ¿Por qué?
hermano, cuando nosotros vemos esto que habla acerca de la muerte, que es la separación de ese mundo, y habla de la resurrección, vea cómo Pablo juega con las dos palabras. ¿Lo ven aquí, hermano? En el verso 3, su muerte, muerte, ¿ve? Dice el verso 2, muerte, 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 y se repite la palabra muerte, porque está hablando acerca de la separación de ¿qué? Del poder del pecado. Y cuando habla de la resurrección, está hablando de la nueva vida que ahora nosotros podemos tener, ¿qué? Por medio de Cristo. Por eso es que una persona que es homosexual, cuando se convierte a Cristo, es una nueva persona. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí el pasaje, hermano. No sé si estaba por acá. Ok. Déjame ver si está aquí. Ajá. Es decir, ve el verso, en este verso que está aquí puesta en la pantalla, como la resurrección de los muertos por la gloria del Padre, para que nosotros andemos por nueva vida. ¿Lo ven ahí? ¿Qué significa la palabra gloria? ¿Cómo fue que Jesucristo fue resucitado por el Padre? ¿Qué dice aquí? ¿Por medio de qué? ¿Y qué cosa es la gloria? El poder de Dios. Hermano, ¿ustedes han visto los motores que tienen los cohetes que van al espacio? Son más anchos que todo esto acá. Si usted alguna vez va a alguna exposición de ese Cabo Cañaveral, usted va a ver que los motores son tal vez más grandes que todo este edificio acá. La cantidad de energía para solamente llevar ese aparato al espacio, no vamos a decir para llevarlo al tercer cielo. ¿Usted se imagina el poder que tuvo que haber actuado en Cristo Jesús para después de 3 días de muerto resucitarlo y mandarlo hasta el cielo, hasta la presencia de Dios? ¿Usted se imagina qué poder tuvo que haber actuado en Cristo Jesús? Muy grande, ¿cierto? Bueno, ese mismo poder que actuó en Cristo Jesús es el poder que está disponible para usted y para mí, para que ahora andemos en nueva vida. En pocas palabras, tenemos a disposición de nosotros todo poder. ¿Ok? Por lo tanto, muerte significa separación de la esclavitud del pecado. Es decir, el pecado ahora ¿qué? No me puede mandar. Ahora yo puedo tener ¿qué? Una nueva vida. Ahora, ¿qué paso? Vamos ya a la parte práctica, ¿le parece? Vamos ya a la práctica y vamos a aterrizar porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo yo puedo experimentar esa victoria que Cristo ganó para mí en la cruz? La primera cosa que tienes que conocer algo. ¿Qué dice ahí, hermano? Yo se lo puse en esta manera un poquito más jocosa. Usted tiene que conocer, saber, estar apercibido de una gran verdad. Que yo le voy a decir algo. Esta verdad cambió mi vida el día que Dios abrió mis ojos hacia hacer esta verdad. Porque nadie me lo había dicho antes. Hermanos, el pecado no tiene poder para hacernos bullying. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Cuando le hacen bullying a alguien, la persona le tiene miedo y abusan de él, ¿cierto? El pecado no tiene el poder para hacerte bullying. Tú tienes que saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado ya juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y usted lee eso y dice, ¿eso qué cosa es? ¿Verdad, hermano? Que casi no se entiende. Parece que estuviéramos leyendo chino. Bueno, hermano, el viejo hombre es el tipo de hombre que nosotros éramos antes de creer en Cristo. El cuerpo del pecado es ese cuerpo que antes estaba controlado en los vicios, que era gobernado por el pecado. Y dice que se ha destruido, quiere decir que al pecado, a ese pecado que antes me obligaba a mí, se le ha quitado poder, se le ha quitado el control sobre tu vida y se hace inefectiva. ¿Sabes lo que quiere decir esto en pocas palabras? Vamos a leer esto, hermano, de un poquito más claro. Vamos a ver este pasaje. Sabiendo esto, que el tipo de hombre que éramos antes de creer en Cristo fue crucificado con Cristo. Ese hombre que yo era antes ya murió, porque Cristo lo mató en la cruz. El día que yo creí, Cristo lo mató. Para que ese cuerpo que antes estaba esclavizado por el pecado y que me obligaba a mí a pecar, se le quitase el poder de mantenerme esclavo.
y que yo no le sirva más como esclavo. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano, en palabras aquí cristianas? En palabras más sencillas. Que ningún deseo pecaminoso de su cuerpo tiene el poder para obligarlo, para esclavizarlo o para enviciarlo. Yo lo voy a volver a repetir, hermano, porque esto es una gran verdad. Usted tiene que saber esto. Que ningún deseo pecaminoso que venga a su mente tiene el poder, si usted ya ha creído en Cristo Jesús y ya usted es salvo, ningún deseo pecaminoso tiene el poder de obligarte, de esclavizarte o de enviciarte. Usted peca por elección, no por obligación, que es muy diferente. Cuando no tenemos a Cristo, pecamos por obligación, porque esa era nuestra naturaleza, porque éramos esclavos y no teníamos otra opción. Ahora en Cristo, en Jesús, tenemos la opción de decir, un momentito, no. Ahora en Cristo yo tengo el poder de decir, no lo voy a hacer. Usted al cualquier deseo que venga a su mente, usted dice, en el nombre de Jesús, yo reprendo ese pensamiento y no lo voy a hacer. Usted verá que si sí y empieza a orar, usted verá cómo eso se disipa y se va. Porque ahora usted tiene un poder que no tenía antes. Pero ese poder para decir no fue el que Cristo ganó en la cruz. Cristo ganó en la cruz, le dio a usted y a mí el poder para decir no. Pero usted tiene que conocer esto y esto se tiene que predicar, hermano, desde los púlpitos. Porque hay mucha gente que están atados como el elefante a pecaditos que lo tienen esclavizado cuando de un solo tirón pueden salir de ellos. Si solamente conocen que ya son libres, que ya Cristo ganó la victoria sobre eso en la cruz. Pero en su mente todavía creen que tienen que vivir toda la vida esclavos a eso. Entendemos, hermano. No solamente Cristo me perdonó, no solamente Cristo pagó por mis pecados en la cruz, Cristo también me libertó del poder de enviciamiento o el poder de esclavizarme a cierto tipo de pecado. Usted no está obligado a seguir en el chisme, usted no está obligado a seguir en la pornografía, usted no está obligado a permanecer en ningún pecado si no quiere. Pero el problema es que a veces uno quiere y no ha aprendido a decir no. Paso número 2. Usted necesita saber esta verdad. Y paso número 2. Usted necesita creerlo. ¿Por qué nosotros somos salvos? ¿Por qué nosotros somos santificados? ¿Por qué nosotros somos justificados? ¿Por qué nosotros somos justificados? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y de qué manera nosotros somos santificados? ¿Por medio de qué? De la fe. Yo le puedo decir esta noche, mi querido hermano, de que usted está libre. Y usted salir por allá y no creerlo. O usted puede creerlo, ¿cierto? El problema es que a veces no lo creemos. Que solamente pensamos que esto son palabras bonitas, salido de una conferencia, que es muy para acá. No, hermano, esta verdad está aquí para creerla. Nosotros somos justificados, somos salvados por medio de la fe y nosotros somos santificados por medio de la fe también. Yo tengo que creer que esto es verdad. Yo tengo que creer que esto es para mí, que esto es para ti. Por lo tanto, el otro paso aquí es apropiarse. El tercer paso es apropiate de esa verdad. Agárrate de ella, no la sueltes. Cuando salga de aquí o cuando termine esta conferencia, diga, sí, nada, sí. No, apropiame. ¿Cómo yo me apropio, hermano, de ella? Por eso dice aquí, en el verso 11, para agarrar tiempo. Así que también considérense ustedes muertos, separados del pecado ya, libres. Cada vez que venga un pensamiento, mi recomendación es, repréndalo en el nombre de Jesús. Y diga, yo sé que ya Cristo en la cruz me dio la libertad sobre esto. Y esto no me va a esclavizar a mí más. Eso es la manera que yo me apropio. Cuando yo lo uso en la práctica, hermano. Cuando yo lo uso en la práctica, cuando viene la tentación y yo en mi mente empiezo a reprender eso y empiezo a leer pasajes y empiezo a orar, no me estoy, ¿qué? Estoy haciendo frente, no estoy dejando que eso domine mi mente. Y el cuarto paso aquí es no sea mandilón.
Los hermanos mexicanos se ríen porque ellos saben lo que quiere decir. Mandilón, para los que no saben, es aquella persona que la mujer lo manda. ¿Verdad? Bueno, no sé cómo se dirá en sus países. Pero aquí el cuarto paso que Pablo nos dice es: no sean mandilones del pecado. Lo que dice acá, no, aquí esto es un enfático, en el verso 12, no reine. Cuando es un imperativo, le está queriendo decir a usted: no dejen que reine pues el pecado en tu cuerpo. No dejes que el pecado se posicione en tu mente y te domine. ¿Verdad? Como decía Lutero, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos. ¿Recuerdan la famosa historia? Sorry, hermano, porque no estoy siendo original. Pero yo puedo evitar de que los pajaritos del pecado den vuelta en mi mente, hagan nido y empiecen a hacer pupú. Porque eso es lo que pasa cuando uno deja un pensamiento que se anide en la mente, empieza a corrompernos y a darnos ideas y todo lo demás. Y en el nombre de Jesús yo reprendo ese pensamiento, porque Cristo en la cruz venció sobre este pecado en mi vida y no me voy a dejar, no voy a ser mandilón del pecado. Yo tengo que hacer de frente, hermano. No quiere decir que porque Cristo murió en la cruz, yo tengo entonces que estar en un momento de pasividad. Hermano, hay que tener carácter. Hay que tener carácter. Nosotros no podemos dejarnos del pecado. Porque dice aquí, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo. No lo dejes, porque si lo dejas te va a volver a esclavizar. Esto es algo que yo lo tengo que hacer. Cristo no lo va a hacer. El Espíritu Santo no lo va a hacer. Yo lo tengo que hacer. Yo tengo que darle la cara y reprender esto. De modo que tú lo obedezcas. No lo obedezcas. Dices, ay, porque es más fuerte que yo aquí. No puedo. Que sí, tú eres más fuerte que él porque ya Cristo te dio la victoria en la cruz. ¿Qué te pasa? Hay que tener carácter, hermano. Si uno no tiene carácter, se va a dejar mangonear con el pecado. Ya basta el tiempo pasado para ser balandengues. Ya basta el tiempo pasado, ya. Bastante ya, que, como dicen los mexicanos, ya le hemos regado ya tantas veces, ya es hora de pararle. Es hora ya de empezar a ponerse los pantalones espirituales y enfrentar cosas de niñerías y cosas. Y reprende eso y sigue para adelante con carácter. No lo dejes que reine, no lo permitas. Y tampoco te pongas en la televisión, si están dando una novela o están semidesnudos, te pongas ahí, ponga tus ojos a ver todas esas cosas. Por eso dice aquí, tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es decir, no te pongas o te posiciones en un lugar donde tú seas susceptible a caer en ese pecado. Tenemos que usar la prudencia. Hay ciertos lugares donde yo no tengo que estar. Hay conversaciones que yo no tengo que oír. Y hay cosas que yo no tengo que ver. Y hay cosas que yo no tengo que tocar. Hermano, hay una parte que yo tengo que hacer para yo poder experimentar esa libertad del poder del pecado. Porque no es una varita mágica. ¡Ping! Y yo no tengo que hacer nada. No, aquí es responsabilidad nuestra no presentar nuestros miembros al pecado, ¿ok? Como instrumento de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros, úsalo como un instrumento, preséntaselo a Él. Amén. ¿Por qué dice el verso 14? Ve el verso 14 y con esto terminamos. ¿Por qué? ¿Por qué no te debes dejar? ¿Por qué no debes dejar ¿Por qué no puedes ser un mandilón del pecado? Verso 14, porque el pecado, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa aquí? El pecado no, ¿qué? Se enseñoreará de vos. El pecado, Señoreará. ¿sabe qué cosa se enseñoreará? Se enseñoreará viene de señor, y un señor es el que manda. El pecado no los va a poder mandar. El pecado no los va a poder mangonear. El pecado no lo va a poder hacer a ustedes mandilones, porque el pecado ya se le quitó el poder de mantenerte esclavo y de mantenerte viciado. ¿Por qué ahora el pecado no te puede mandar? Porque Cristo en la cruz le quitó el poder. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Ya Cristo en la cruz le quitó al pecado el poder de mantenerte enviciado. Y de mantenerme enviciado a mí. Ya yo tengo ese poder, por lo tanto, no lo dejes, no te dejes. Porque el pecado no va a poder contigo. ¿Y por qué no va a poder contigo? Porque ya Cristo lo venció en la cruz.
Cristo en la cruz derrotó a los principados, a las potestades y lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y Cristo también en la cruz venció al pecado y le quitó el poder para enviciarte, el poder para esclavizarte. El pecado no va a poder mandarte si tú no lo dejas. El cristiano peca por elección, pero no por obligación. Nosotros no estamos obligados a obedecer. Tenemos la libertad de decir no. Amén. Amén. Estas son verdades, hermanos, que hay que enseñar desde la iglesia. Hay mucha gente con muchos elefantes con estacas en nuestras iglesias. Y aún nosotros mismos a veces nos vemos con nuestras estaquitas, ¿verdad? Que tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Cristo me justificó. Cristo me declaró inocente. Ya yo soy salvo, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Pero Él también, en la cruz, me dio la libertad sobre el poder del pecado, para que no me mande más. Y ahora tengo el poder de decir no. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y Dios permita, Señor, tú permitas, Padre, que estas verdades nunca se nos olviden, que nosotros podamos predicarla a todas las personas, Señor. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, estamos muy necesitados de ti, espiritualmente. Sí, Señor, amén, amén. Padre, tenemos a un pueblo que aunque te ama profundamente, a veces están con sus estacas, Señor. Y nosotros mismos también a veces tenemos nuestras estacas, que tenemos que zafárnoslas, Señor. Porque tú nos has dado victoria, tú nos has dado victoria. No solamente perdón, sino también poder para decir no. Ahora somos libres, Señor. Ahora somos libres. Aleluya. Porque tú nos libertaste. Tú nos libertaste de ese poder, de esa esclavitud, de ese vicio, de ese círculo vicioso, Señor. Ese círculo vicioso que antes nos desmoralizaba, que nos hacía sentir hipócritas. Tú venciste en la cruz sobre la hipocresía. Tú venciste en la cruz, Señor, sobre los doble estándares. Tú en la cruz venciste, Señor, y ahora me puedes dar una vida nueva, fresca, digna, limpia, por medio de la victoria que tú ganaste en la cruz del Calvario para mí. Tú me has libertado. Alabado sea tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Sí. Alabado seas tú, sí, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Yo te pido por todos los hermanos que están viendo esta conferencia, Señor, este estudio, Señor. Bendícelos, que ellos de hoy en adelante puedan usar este poder que tú les has dado, que tú ganaste en la cruz del Calvario. Tú nos separaste de ese reino de la muerte, de ese reino de las tinieblas. Y ahora nos ha dado una nueva posición, nos ha unido con Cristo, ahora somos uno con Él, y esa unión nos ha dado una libertad para andar una vida nueva por medio del poder que actúa y que actúa en Cristo Jesús. Ese poder está a nuestra disposición para decir no. Ese poder está a nuestra disposición para ahora nosotros poder vivir una vida limpia, fresca, agradable a ti. Te ruego por cada hermano, cada hermana, cada persona que está viendo, Señor. Lloro por su vida, lloro por su matrimonio. Señor, que la libertad de Cristo Jesús sea aplicada a su matrimonio. Que la libertad, Señor, que Cristo ganó en la cruz sea aplicada a su ministerio, a su vida, a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos todos tus hermanos y todas las personas que han visto este video, que lo van a ver, que tú, Señor, los cuide, los guarde y que les des el privilegio de poder vivir en victoria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano, por su tiempo y por tener paciencia con nosotros, ¿verdad? Así que Dios lo bendiga y lo guarde. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Que el Señor lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Amén. 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 Chao, profe de Dominicana. Amén. Gloria a Dios. Y entonces,
Dominicana Gracias, aquí. pastor. Guárdeme un mangú por allá. Y usted un Con ojo de con buey, salame, uno- con salame de Indubeca. un ojo de buey ahí. Bueno, Bueno, eso sí. Eso todavía está mejor, son los mejores. Gracias, pastor. No sé, Desde usted el me dijo estado de ahí Maryland. porque me lo iba a preparar. Ay, hermano, un abrazo. Chao. Doctor, si me permite una pregunta, ¿el próximo será la misma clase, otra clase? Será otra diferente. Vamos a ver otro tipo de victoria que vamos a analizar. ¿Ok? Muchas gracias, Dios le bendiga. Sí. A la misma hora, por el mismo canal. Pastor, ¿le puedo preguntar a qué hora comienza la clase? A la misma hora, a las 7. Yo vivo en el estado de Maryland, pero eran las 8 acá. Ah, sí, vean el cambio de horario. ¿Ok? ¿Cuál es la hora en su país? Porque es las 7 horas de aquí de Houston. Oh, pero que gracias. Sí, cómo no.